Sale, ya regresamos. Bueno, es que se organizaron múltiples actividades en un mismo día y nos tocó que nos solicitaran personal para hacer quórum. Pero bueno, nosotros continuamos con esta información. Entonces, el día de hoy es diciembre 19 y vamos a continuar. Esta es la gráfica del día de hoy. En punto de las 11 de la noche con 19 minutos va a ser el momento en que se realice, se conforme el aspecto de trígono entre el Sol y la Luna. Se posicionan a 120 grados de distancia de arco. Recuerden que la bóveda celeste se simboliza con un círculo. Entonces una porción de ese círculo se le llama arco. En ese momento va a formarse el aspecto denominado trígono, que es el aspecto mayor benéfico. ¿Y por qué? Pues porque ese ángulo de refracción de la luz del Sol a través de la Luna nos beneficia. Nadie podemos ver directamente al Sol. Es cuestión de unos segundos para que se dañe la retina. Y si nos ponemos ahí bajo los rayos del Sol, pues la recomendación es que no pase de 5 minutos por lado. 5 minutos boca arriba, 5 minutos de lado, 5 minutos de espalda y 5 minutos del otro lado y se acabó. Y además no a cualquier hora. De cuando amanece, las primeras 2 o 3 horas máximo. Igual 2 o 3 horas antes de que se ponga. El intervalo que está en medio, eso no es recomendable exponerse mucho tiempo a los rayos solares, ¿ok? Sobre todo si no se está acostumbrado, ¿no? Entonces, porque todo en exceso hace daño. Y el luminar diurno, o sea, el sol, pues emite rayos muy poderosos. Los rayos infrarrojos, los rayos ultravioleta, y entonces eso nos puede dañar, ¿sale? El famoso cáncer de piel, pues no es que el sol produzca cáncer, sino que es el exceso de exposición al sol lo que produce la alteración, ¿no? Por ejemplo, la última vez que vimos el eclipse solar, ¿es igual dañado? Sí, la recomendación es verlo a través de cristales con filtros especiales o de manera indirecta, es decir, hacer que la luz del sol pase a través de un lente y se refleje en una superficie, pero no verlo directo, ¿no? O sea que sin un microscopio lo estamos viendo telescopio. Incluso a través de los telescopios, no sé si se han fijado que los astrónomos ponen un filtro o le ponen no, es una pieza de metal que se centra en el sol y lo único que se ve son las llamaradas, ¿no? No se ve el disco solar. Aquí en Texcoco hay un lugar que se llama el Cerro del Tecutzingo, en donde el rey Nesa hizo un observatorio solar. En la piedra del cerro está labrada una habitación muy parecida a esta, y cuando uno va en ciertas fechas, en los solsticios o los equinoccios, uno puede observar el sol cuando amanece. Entonces se pega uno a la pared del fondo y, por ejemplo, pasado mañana, que va a ser el solsticio de invierno, se ve salir el sol al filo de la pared del lado derecho. Y en el solsticio de verano, al filo de la pared del lado izquierdo. Y en los equinoccios se ve salir el sol en el centro. Entonces, si está despejado la noche madrugada, cuando va a salir el sol, la recomendación es mantener los ojos abiertos sin parpadear o parpadeando lo menos posible, viendo los primeros rayos de sol, y uno puede ver el disco solar cómo se va saliendo del horizonte, y justo en el momento en que se despega del horizonte, ya hay que cerrar los ojos, ya más tiempo, ¿no? Y entonces queda uno como venado lampareado, ¿no? Sí, aún con los ojos cerrados uno sigue viendo el círculo del sol. Y ocurre un fenómeno bien extraordinario.
que ese círculo se empieza a formar como una flor con los ojos cerrados. Y luego de repente por acá del lado izquierdo de uno se mueve algo y entonces se forma la figura de un colibrí que parece que liba de esa flor que formó el sol. Entonces aseguran los autóctonos que ese es Huitzilopochtli, el dios sol. ¿El dios sol? Lo que pasa es que ellos lo asociaban a un colibrí, no lo asociaban a un dragón. El colibrí también se supone que es el acompañante o el guía del inframundo, ¿no? Bueno, esa es otra historia, pero más bien se asocia al amanecer. Sí, al atardecer se asocian otras aves, no el colibrí. No, el colibrí es en las aves como la abeja, ¿no? Porque es una creadora de vida, porque su método de alimentación también ayuda a la polinización. Las flores fueron las que inventaron el sexo. Entonces, ¿es posible que se pueda vivir sin abejas? No, ojalá no, calla boca, que la lengua se te haga chicharrón. Al contrario, debemos de promover que haya más abejas y que especies como los colibríes, los murciélagos que colaboran con la polinización, que sigan vivos, ¿no? Que no se vaya a extinguir la especie. Justamente la pandemia estaban en peligro de extinción las abejas y era algo, o sea, muy en peligro porque podría riesgo la humanidad. Sí. Pero también la pandemia sirvió para que se recuperaran muchas otras especies, porque el principal depredador, el humano, se encerró. Pero bueno, ok, entonces dale un clic por favor. Este momento, esa hora es un momento nada más, pero el aspecto empieza a formarse al ratito. A las 12 del día con 53 minutos inicia ese aspecto y va a terminar, dale un clic, mañana en la mañana, a las 9:54 de la mañana. Entonces, se tienen 22 horas más o menos de tiempo para aprovecharlo. Y como es un trígono de sanación en signos de fuego, entonces se asocia a la energía vital. Hace 2 semanas, la semana pasada, tuvimos 3 sesiones de consulta que incluye la terapia con imanes, el magnetismo. Y empezamos en martes porque precisamente el martes pasado fue también trígono de sanación. Pero eso fue la fase creciente y ahora es la fase menguante. Pero de cualquier manera se puede aprovechar. Bueno, entonces vamos a avanzarle. Déjalo correr. El doctor de la Ferrier, fundador de la Gran Fraternidad Universal, y su mensaje de presentación en América, que dice: vengo con un mensaje espiritual y de documentación científica, porque ese es el espíritu de la nueva era. Basta de dogmas, ni dogmas religiosos, pero tampoco dogmas científicos. El dogma científico más difícil de mover fue el que determinó la Iglesia Católica, que dice que la Tierra era el centro del universo. Y cuando los astrónomos, los científicos, Galileo Galilei y otros empezaron a mencionar que no es así, que es al revés, que la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol y no viceversa, entonces muchos fueron incluso condenados. ¿Por qué? Porque se atrevían a mover un dogma, a desafiar las enseñanzas, ¿no? Y entonces, damos un clic. El doctor de la Ferrier, dentro de su misión pública, vivió 5 años en Australia. Y en una temporada de ese tiempo, expuso una serie de conferencias y
en las conferencias que dio el 13 y 20 de agosto de 1952, expuso su método personal de sanación, que es el que se sintetiza en la siguiente imagen, que dice que son 3 aspectos: el natural, que yo le puse entre paréntesis físico; el astral, yo le puse entre paréntesis energético; y el espiritual, que yo le puse entre paréntesis mental. Y esas son la síntesis de las enseñanzas, pero eso para mí ha servido de inspiración para poder desarrollar lo que es el método PAS. Damos un clic y entonces otro más. Vamos a aclarar lo que es la síntesis, porque esto es parte de las enseñanzas del maestro de la Ferrer. En primer lugar tenemos una tesis. La tesis es, como dice ahí, en el plano material o físico. La tesis es objetiva. La tesis es concreta. La tesis es científica. ¿Ok? Pero también tenemos la otra parte. Damos un clic, que es la antítesis. Y entonces la antítesis es lo opuesto. Ya no es en el plano material, sino en el plano ideal o astral. Y la antítesis es sutil. La antítesis es esotérica. La antítesis es filosófica. Ahora bien, cuando una tesis y una antítesis no se contradicen, entonces surge la síntesis. Damos un clic. Entonces, la síntesis es en el plano puramente espiritual o de naturaleza divina, y son las razones de orden superior. Es decir, lo que va más allá de una mera concepción científica o de una mera concepción filosófica, sino que es algo por encima de. El ejemplo que pone el maestro de la Ferrer para documentar esto es la alimentación vegetariana. Está demostrado científicamente que comer cadáveres no es sano. Cadáver de pollo, cadáver de res, cadáver de puerco, de puerca, o sea, lo que sea. Y esotéricamente también está demostrado que el que come un cadáver no solo se come el cadáver, sino también se come el magnetismo animal. Así que se animaliza. Así que como tanto tesis como antítesis del vegetarianismo dicen lo mismo, pero de diferentes puntos de vista, entonces la síntesis del vegetarianismo es una razón de orden superior. Es decir, elegir el vegetarianismo es respetar la vida. Incluso la de nosotros mismos, porque al no estar comiendo cadáveres o no estarse intoxicando con el magnetismo animal, entonces por supuesto que uno también se beneficia. Eso es una razón de orden superior y eso se aplica a todo. La propuesta que hace el maestro de la Ferrer es que este mismo análisis se aplique a cualquier tema. Entonces de ahí, damos un clic, es de donde ha surgido el protocolo Antares. Dale otro clic. Salud en síntesis, que sus siglas forman la palabra paz con doble S. Yo por eso me presento como Carlitos Paz, por esto. Y damos un clic, esas son las siglas. Y el logotipo es una estrella de 7 puntas. La estrella también es un simbolismo muy poderoso. Y hay estrellas de 4 puntas, de 5, de 6, de 7, de 8 y hasta de 9. Y cada una de ellas implica una enseñanza. Y en lo particular, la estrella de 7 puntas es la que se denomina la estrella de los magos. Y esa es mi preferida. Entonces, yo por eso la elegí. Ya se regresó. Sí, se volvió. Échale mi 4. Bajo. Al lado de donde está Trump. Ok. Y entonces, damos otro clic. La figura que está en el centro, ese círculo, ese triángulo y ese cubo, simboliza los 3 tesoros de los que mencionamos al principio. El cubo es la esencia,
es decir, es la materia. El triángulo es la energía. ¿Por qué? Porque un adecuado equilibrio energético incluye 3 polos, no 2. Los 2 polos conocidos pues son positivo y negativo, pero hay un tercer polo, que es el neutro. Cuando, el poliéster dice, cuando ambas polaridades se complementan, entonces se activa un tercer canal o un tercer polo, que es el neutro. Y el ejemplo más claro es estos focos. Estos focos caseros están conectados a un circuito eléctrico que recibe 2 cables. Uno conduce polaridad positiva y otro conduce polaridad negativa. Y cuando se conectan adecuadamente en un tercer elemento, que en este caso es la bombilla eléctrica, hay una transferencia de energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ya te sacaste un premio. Por eso se puede, cuando se conecta una bombilla o, por ejemplo, en un carro, conecta uno el estéreo a las luces, puedes hacer bailar las luces por la variación de las ondas sonóricas. Así es una transferencia. En este caso es una transferencia de energía eléctrica a energía lumínica. En el caso que estás presentando es una transferencia de energía de recepción de ondas de radio a el movimiento de las luces, ¿no? Sí, claro, o sea, se pueden hacer múltiples conexiones, ¿no? En la yoga esto se sabe desde antaño y por eso las posturas tienen el propósito de crear circuitos. No son al Viva México ni es una exhibición para hacer casting en Cirque du Soleil. No. Ayer también la vez pasada también me quedé con esa duda. Entonces, eso es cuestión de físico, ¿no? Entonces también en lo que es en el otro, que es cuestión sexual, lo que sería en el Kama Sutra, también sería lo mismo. Claro, son conexiones. El Kama Sutra es una recopilación de técnicas de manejo de la mal llamada energía sexual. Y es mal llamada porque el nombre que le da el hinduismo a la energía vital es Kundalini. Y Kundalini es la esencia que todos los seres humanos tenemos. Y se le representa como una serpiente que está dormida, enroscada en 3 vueltas y media en la base de la columna vertebral, que puede transformarse en energía creativa o puede quedarse en la disipación de la pura pachanga, que es la sexualidad descontrolada. Entonces, todo lo que propone la yoga es activar esa energía y permitir que Kundalini se yerga, o sea, se levante, como una cobra. Es el despertar de la serpiente. La serpiente es la energía, no el pizarrín. O sea, no sean presumidos, ¿no? O sea, digo, no, eso ya quema mucho el sol, ¿no? Entonces, esa energía, cuando se va levantando, va activando centros. Esos centros energéticos son los chakras, ¿ok? Y cuando logra incorporarse totalmente, es como lo que representaban los egipcios, que ponían en la vestidura de los faraones, ponían 2 figuras, una serpiente, una cobra, y una vara justo en la frente, porque era la cúspide, porque lo que sigue ya no es de este mundo, ¿no? Eso es lo que se representaba. Ahora bien, no sé si sepan, pero cuando nacemos nuestro cráneo no está soldado. El cráneo del bebé, del neonato, o sea, el recién nacido, las piezas del cráneo están sueltas para que se acomode a pasar por el canal vaginal para nacer, cuando es parto natural. Y una vez que salió, entonces los huesos se acomodan y se queda como un agujero en la parte superior que se llama fontanela.
la mollera. Incluso si uno le pone atención, o sea, se ve como late, ¿no? Palpita. Porque todo lo que está vivo late. La fisura, sí, claro. Les toman una radiografía y van a ver las costuras de los huesos del cráneo. Por eso el cráneo, que es una sola pieza, se le diferencian las partes. Es el hueso frontal, los parietales, temporales y occipitales. Occipital, ¿no? Entonces, esotéricamente se sabe que nosotros, cuando el espermatozoide fecunda el óvulo, cuando en el momento de la procreación, es cuando el alma entra al cuerpo. Es la célula germinal masculina la que transporta el alma a ingresar al óvulo, que es la célula germinal femenina, y se forma la primer célula. Y esa célula se divide en 2, luego se divide en 4, luego en 8. Bueno, esos son los cromosomas que determinan el género. El espermatozoide es el que determina el género. Si el espermatozoide transporta el gen positivo Y, y el positivo con el cromosoma X femenino, la mezcla es XY, nace un varón. Ya te sacaste un dulce. Sí fueron a la escuela. Y entonces, ahí va el caminito, mira. Sí, se te antojó. Bueno, ya, quédate con él. Gracias. Si el cromosoma que transporta el espermatozoide es X, con el X de la mujer se forma XX y entonces nace una niña. ¿Ok? Los espermatozoides son diferentes. Si es con cromosoma Y, el espermatozoide es chiquito y tiene la cola larga. Y si tiene el cromosoma X, el espermatozoide es más grande y la cola es más chiquita. Es más lento. Esto se descubrió cuando se planeó favorecer el nacimiento de más niños varones o más niñas hembras. Hay comunidades que se llenaron de niñas buscando el niño o viceversa, se llenaron de niños buscando la niña. Entonces, en el Seguro Social, esto ocurrió en el Seguro Social hace como 40 años, empezaron a checar eso. ¿Cuál era la cantidad abundante de tipos de espermatozoides en el padre? Y cuáles eran los momentos de ovulación de la madre, y empataron los momentos para favorecer uno u otro nacimiento. Pero bueno, lo que yo quería mencionar es que cuando ocurre la procreación entra el alma, pero es hasta que nacemos, en el momento en que se corta el cordón umbilical y aspiramos la primera bocanada de aire, en ese momento empieza a ingresar el espíritu. No es lo mismo alma que espíritu. El alma es un intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico. Y entonces, el proceso de aterrizaje del espíritu se tarda 7 años. Lo que para nosotros son 7 años, a nivel de eternidad es un instante. Y entonces, ya mencioné que el cráneo tiene sus huesos separados cuando nacemos y queda una abertura, la fontanela o mollera. Por ahí es por donde entra el espíritu. Y entonces, no, el prana es por la respiración, pero el espíritu entra por lo que nosotros decimos que es la fontanela, y el proceso de 7 años es para que el espíritu llegue hasta la base de la columna vertebral. En la base de la columna vertebral tenemos un hueso en forma de triángulo con el vértice hacia abajo. No. El coxis es la cola, pero el hueso anterior al coxis se llama sacro.
Y sacro significa sagrado. ¿Por qué se va a llamar sagrado si no es que está algo sagrado ahí? Porque eso es Hasta ahí va a llegar la energía del espíritu. Y entonces esa kundalini, esa serpiente dormida, es nuestro espíritu. Y el gran espejismo, el gran engaño es creer que somos esto. Y otro dogma que nos inculcaron fue cada día de la tiznada, digo, el miércoles de ceniza. Sí, ¿no? O sea, una cruz en el centro de la frente, con ceniza. Y el decreto, recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir. Falso. Claro. O sea, yo me reconozco a mí como un espíritu que anima a este vehículo. Este vehículo, cuando yo no esté, entonces sí, se va a deshidratar y va a regresar al polvo, lo que es del polvo. Pero resulta que aquí hay más agua que polvo. Entonces son dogmas que ahora ya podemos discutir incluso sobre su veracidad o no. Y tenemos la capacidad de aplicar libre albedrío y, muy importante, discernimiento para diferenciar lo que es falso de lo que es verdadero. Pero cuando una persona, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Son un poco tontos, pero se muere, pero tal vez muere en el agua o en el mar, no se hace... ¿También se deshidrata, cómo no? No se hincha, al contrario. No, al principio, pero luego se desintegra, claro. Es lo mismo que pasa con los cadáveres en la tierra. Primero se produce rigidez. El rigor mortis, ¿no? Pero 3 días después, ¡pup!, aflojó. ¿Por qué? Porque ya se retiró el alma. O sea, el alma... O sea, el alma se resiste, se podría decir, al desprendimiento. El que desde ahorita no esté practicando desapego, en el momento de entregar los tenis, no van a querer soltar las cintas. ¿Sí me explico? Y es con respecto a todo, y las adicciones es uno de los lastres más terribles de soltar. Por eso estamos hablando de esto. Aprender a soltar. Más bien soltarlo con el desapego, ¿no? Hay muchos cuentos que hablan sobre esto, muchas historias. A mí me gustan mucho los cuentos zen, que es el budismo más moderno que hay. No, zen, con Z-E-N. Lo que pasa es que nosotros decimos budismo y pensamos en Siddhartha Gautama. El gordito. Bueno, Siddhartha Gautama en su juventud era una varita de nardo, ¿no? Ya con los años, Pero de hecho, él alcanza su samadhi ya a los 80 años, ¿no? pero no, el gordito es el tambor. Pero lo que quiero aclararles es que nosotros pensamos en Siddhartha Gautama cuando hablamos de Buda, pero antes de Siddhartha hubo 24 Budas. Así que las representaciones de los Budas son múltiples. Delgados, gorditos. No, esa es, sí, ¿no? Algo así, sí. Entonces, después de Siddhartha, ha habido otros 3 Budas. ¿Por qué? Porque Buda es un estado de conciencia. Buda es el despierto. Incluso en su religión no se puede ni chiflar, ¿no? Bueno, para empezar, Buda no fundó ninguna religión. Que hicieron una religión con respecto a Buda, sí, pero él no la fundó. Por eso no se puede decir su religión, ¿no? Así como Cristo nunca fundó una religión. Lo que se desarrolló es el catolicismo. Ellos no, bueno, no es que estuvieran en contra de la religión, no pensaban en la religión. Bueno, sí, no era su objetivo. Pero bueno, el Buda que emigró hacia Japón fue el que fundó el Zen. ¿Es el gordito? No sé,
si sea gordito o no. Pero los cuentos zen es uno